3 hijos, con el corazón cansado y las manos llenas de responsabilidad. Jamás imaginó que su vida todavía guardaba capítulos tan dolorosos y tan hermosos. Esta es la increíble historia de una mujer que creía haberlo perdido todo, hasta que el destino le demostró que incluso después de la tormenta más fuerte, el sol puede volver a brillar de una manera inesperada. Prepárate para una montaña rusa de emociones que te hará creer de nuevo en las segundas oportunidades. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Respira profundo. Esta es la historia de María. 4 años habían pasado desde la muerte de su esposo y aún así el vacío seguía intacto. En el corazón de la familia, una ausencia marcaba los días, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ana tenía 12 años y recordaba a su padre en flashes, como fotografías viejas que se desvanecen con el sol. Celia, con 15, se aferraba a los recuerdos con la ferocidad de quien teme olvidar. Y Gail, a sus 23, sentía sobre sus hombros la responsabilidad de ocupar un lugar que no le correspondía, el del padre ausente. La pérdida los había unido, sí, pero también los había endurecido, creando una fortaleza invisible alrededor de su dolor compartido. Cada uno llevaba su luto a su manera, pero juntos formaban un bloque impenetrable, una unidad forjada en la tristeza. Cuando Javier apareció en la vida de su madre, no hubo una bienvenida. No hubo gritos, ni portazos, ni discusiones acaloradas que rompieran la quietud del hogar. Lo que hubo fue algo mucho más denso, mucho más pesado, ni un silencio colectivo, un silencio que no era odio, aunque lo pareciera. Era lealtad, lealtad a un recuerdo, a un hombre que ya no estaba, pero cuya presencia seguía definiendo sus vidas. Era un amor no resuelto, una herida que aún supuraba y que no permitía que nadie más se acercara. Los hijos veían a Javier no como una persona, sino como un reemplazo, una traición al pacto no escrito que mantenían con la memoria de su padre, y así, con miradas frías y monosílabos, dejaron claro que en su mundo, en su familia, no había espacio para Elan Gavier. Podría haberse marchado, podría haber interpretado ese muro de silencio como un rechazo definitivo y haberse alejado para buscar una vida más sencilla. Pero no lo entendió, algo que los hijos en su dolor no podían ver, aunque no se trataba de Elan. Nunca exigió nada, nunca levantó la voz para reclamar un lugar que no le habían ofrecido. Nunca, ni por un segundo, intentó ser el padre que ellos habían perdido. Sabía que ese era un rol sagrado, intocable. En lugar de forzar su entrada, llegó con las únicas herramientas que podían derribar esa fortaleza: al respeto, paciencia y su propio silencio comprensivo. No hablaba si no le hablaban, no ofrecía consejos que no le pedían, simplemente estaba ahí, presente, como una sombra tranquila que no buscaba opacar la luz del recuerdo, sino acompañarla. Su presencia era una pregunta abierta, no una imposición. La primera grieta en el hielo apareció de la forma más inesperada. Fue una tarde de sábado. La tubería del fregadero, vieja y oxidada, reventó, inundando la cocina en cuestión de minutos. La madre, superada por el pánico, no sabía a quién llamar. Gail intentaba contener el agua con toallas, pero era una batalla perdida. Fue entonces cuando Javier, que había llegado a recoger a la madre para salir, entró
sin decir una palabra. Vio el caos, se arremangó la camisa, buscó la llave de paso y cerró el agua. Luego, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, abrió su caja de herramientas que siempre llevaba en el coche y se puso a trabajar. No pidió ayuda. No dio órdenes, solo trabajó. Durante 2 horas, bajo el fregadero, reemplazó la pieza rota. Cuando terminó, la cocina estaba seca y el fregadero funcionaba de nuevo. Gale, observándolo desde la puerta, solo pudo decir un gracias casi inaudible. Javier asintió, se limpió las manos y dijo: «Ah, no es nada». Ese día, Javier no solo arregló una tubería, arregló algo mucho más profundo, demostró con hechos, no con palabras, que su intención no era invadir, sino sumar. El tiempo, ese gran sanador, comenzó a hacer su trabajo. La resistencia inicial de los hijos empezó a transformarse, muy lentamente, en algo parecido a la confianza. Los pequeños gestos de Javier se acumulaban como gotas de agua que, con constancia, terminan por erosionar la roca más dura. Un día ayudaba a Ana con un problema de matemáticas que la frustraba hasta las lágrimas. Otro día hablaba con Celia sobre bandas de música que a ella le encantaban y que él sorprendentemente también conocía. Con Geo, las conversaciones empezaron a girar en torno a los coches, una pasión que compartían. Javier nunca forzaba estos momentos. Simplemente estaba disponible, atento, esperando la oportunidad de conectar sin presionar. Los silencios incómodos dieron paso a conversaciones casuales en la cena. Las miradas frías se suavizaron, convirtiéndose en miradas de curiosidad y, finalmente, de aceptación. Los hijos empezaron a ver a Javier no como el hombre que estaba con su madre, sino simplemente como Javier, una persona buena, paciente y respetuosa, que sin hacer ruido, se había ganado un pequeño rincón en sus vidas. Un día, la familia decidió visitar la tumba del padre en el aniversario de su muerte. Era un ritual sagrado. Siempre lo habían hecho solos. Esa mañana, mientras se preparaban para salir, Javier estaba en la sala, leyendo el periódico, asumiendo que era un momento íntimo para ellos. Fue Celia quien se acercó y, con una voz suave, le preguntó: ¿No vienes? Fue una pregunta simple, pero cargada de significado. Era la invitación oficial, la llave que finalmente abría la puerta de la fortaleza. Javier levantó la vista, sorprendido y emocionado. Miró a la madre, que le sonreía con lágrimas en los ojos. Miró a Ana y a Gael, que asentían en silencio. Ese día, por primera vez, Javier los acompañó. No dijo nada en el cementerio, simplemente se quedó un paso por detrás, ofreciendo su apoyo silencioso, respetando el espacio sagrado del recuerdo. Al irse Ana, la más pequeña, le tomó la mano. No fue un acto planeado, fue un impulso natural, un gesto que sellaba la aceptación final. Javier no había reemplazado a su padre, se había convertido en algo diferente, pero igualmente valioso, en una parte de su nueva familia. Los años pasaron, 20 años. Para ser exactos, 20 años de unión, de convivencia real, de construir una nueva normalidad sobre los cimientos del amor y la pérdida. Javier y la madre nunca se casaron, no necesitaron un papel para validar lo que habían construido. Su relación se basaba en un entendimiento profundo, en un respeto mutuo que se extendía a toda la familia. Gael encontró en Javier no a un padre, sino a un amigo y a un mentor. Alguien con quien podía hablar de adulto a adulto. Celia y Ana crecieron teniéndolo como una figura constante y cariñosa en sus vidas, un pilar de estabilidad y afecto. Las cenas familiares ahora estaban llenas de risas
y anécdotas. Los silencios ya no eran de dolor, sino de comodidad de Sabers llantos. La memoria del padre no se desvaneció. Al contrario, encontró su lugar. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz serena, un recuerdo querido que formaba parte de su historia, pero que ya no les impedía vivir el presente. Javier, con su paciencia infinita, no solo se había ganado el amor de una mujer, sino el respeto y el cariño de sus hijos, demostrando que el amor no resta sino que suma y que las familias pueden reconstruirse de las formas más inesperadas y hermosas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más relatos como este. Cuando Javier cumplió 65 años, algo empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, olvidos, irritación, miradas perdidas, esos momentos en los que lo mirabas y sentías que, aunque estaba ahí, su mente viajaba a un lugar lejano, un lugar al que ya no tenías acceso, hasta que llegó una palabra que lo cambió todo en demencia. Una palabra que cayó como una losa pesada y definitiva sobre nuestras vidas. María, su esposa, mi cuñada, dejó de trabajar para cuidarlo. Dejó su vida en pausa para dedicarse por completo a él en las noches se hicieron largas, interminables. Él se despertaba desorientado, sin saber dónde estaba, sin reconocerla, y ella, con una paciencia infinita, lo calmaba, le hablaba con cariño, le recordaba quién era, quiénes eran. Amar ya no significaba compartir paseos o cenas románticas. Amar significaba resistir el dolor de verlo desaparecer poco a poco, resistir el agotamiento físico y emocional que te consume día tras día. Yo soy Emilio, su hermano. Decidí mudarme con ellos para ayudar. Pense que juntos podríamos cuidarlo. Al principio parecía que si nos organizamos, nos repartimos las tareas, nos apoyamos en los momentos de flaqueza, pero la enfermedad de mi hermano avanzaba implacable, y con ella el desgaste se hacía más profundo. Y entonces yo también enfermé. No de demencia, no enfermé de agotamiento, de estrés, de ver cómo la vida de mi cuñada se apagaba junto a la de mi hermano. El síndrome del cuidador quemado, le llaman, una realidad silenciosa y devastadora. Me sentía culpable por no poder más, por sentir que mis fuerzas me abandonaban. Cuidarlo se volvió imposible. Ya no era solo una persona enferma, éramos tres personas atrapadas en una espiral de dependencia y desesperación. Llegó un punto en el que tuvimos que enfrentarnos a la pregunta más difícil de todas. ¿Hemos llegado a nuestro límite? ¿Podemos seguir así? La idea de una residencia, de una clínica especializada, empezó a rondar nuestras conversaciones. Al principio nos negábamos. Sonaba a abandono, a rendición, pero ¿y si no lo era? ¿Y si era en realidad un acto de amor? La decisión de buscar ayuda profesional es una de las más complejas y dolorosas para cualquier familia en esta situación. Nos sentimos solos, juzgados, pero quiero que sepas que no estás solo, que sentir que no puedes más no te convierte en una mala persona. Significa que eres humano. Significa que también necesitas cuidarte para poder cuidar. Empezamos a investigar, visitamos varios centros, hablamos con profesionales, entendimos que una residencia no es un lugar donde abandonas a tus seres queridos, sino un lugar donde pueden recibir la atención especializada que nosotros ya no éramos capaces de darles, un lugar donde hay personal formado las 24 horas, donde hay terapias adaptadas, donde pueden interactuar con otras personas en su misma situación. No fue fácil. Hubo lágrimas, dudas,
miedos, pero cuando vimos a mi hermano más tranquilo, mejor atendido, y a mi cuñada recuperando poco a poco su sonrisa, su energía, supimos que habíamos hecho lo correcto, porque amar también significa saber cuándo pedir ayuda. Significa entender que no podemos hacerlo todos solos y que buscar el mejor cuidado posible para la persona que amamos es la mayor prueba de amor que podemos ofrecer. Si estás pasando por una situación similar, si sientes que el peso te supera, no te rinda. Hay recursos, hay ayuda. Habla con tu médico, busca grupos de apoyo, contacta asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ellos entienden por lo que estás pasando. Te ofrecerán información, consejo y sobre todo, comprensión. A veces pensamos que la vida tiene un guión escrito, que después de cierta página ya no hay más capítulos por descubrir. Creemos que el amor, una vez perdido, es un libro cerrado para siempre, pero la historia de María nos enseña que el corazón humano tiene una capacidad infinita para seguir escribiendo. Incluso cuando la tinta parece haberse secado, esta no es una historia de película. No hay grandes gestos ni promesas bajo la luna. Es algo mucho más real y por eso mismo mucho más poderoso. Es la historia de cómo se aprende a vivir de nuevo, a sentir de nuevo, cuando todo parecía haber terminado. Un día cualquiera, sin planes ni promesas. María cruzó el muro. Imaginen ese muro. No es de ladrillos ni de cemento. Es un muro invisible construido con los recuerdos, con el dolor de una pérdida, con la soledad que se vuelve costumbre. María había perdido a Javier, el amor de su vida. Y ese muro se había levantado a su alrededor, aislándola del mundo. Durante años vivió en ese espacio seguro pero solitario, un santuario dedicado a un amor que ya solo existía en su memoria. Pero ese día algo cambió. No fue un acto impulsivo, no fue una decisión repentina, nacida de un momento de locura. Fue algo mucho más profundo, más lento. Fue el peso acumulado del silencio. Fue el cansancio de estar sola, de que sus palabras no encontraran respuesta, de que sus risas no tuvieran eco. Fue la necesidad de compañía, esa necesidad tan humana de compartir un café, una conversación, una mirada. Fue la vida misma, tosuda y persistente, pidiendo continuar su curso. Así que cruzó el muro, Guay al otro lado, encontró a Arturo Ann y se quedó. Ahora, detengámonos aquí un momento, porque es fácil malinterpretar este paso. Mucha gente podría pensar que se quedó porque olvidó a Javier, que el nuevo amor borró al antiguo, pero no fue así. El recuerdo de Javier seguía ahí, intacto, valioso. Tampoco fue porque el pasado dejara de doler. Las cicatrices del corazón no desaparecen. Se convierten en parte de lo que somos, en un mapa de nuestras batallas y de nuestro amor. María se quedó porque entendió algo tarde, pero a tiempo. Y es una de las lecciones más importantes que la vida puede darnos. El amor no reemplaza, acompaña. El corazón no es un espacio limitado donde solo cabe una persona. Es un hogar con muchas habitaciones. Se puede abrir una nueva puerta sin tener que cerrar la anterior. El nuevo amor no borra al que se fue. Camina a su lado, respeta su memoria y ayuda a llevar el peso del recuerdo con un poco más de ligereza. Hoy, María tiene 87 años, Arturo 74. Llevan juntos más de una década. Su vida no se parece en nada a los romances apasionados de la juventud. Viven sin promesas grandes, sin planes a largo plazo que la vida misma
se encarga de desbaratar. Su relación se construye sobre pilares más sólidos, más serenos, el respeto mutuo, el diálogo constante y sobre todo la presencia, estar ahí. Simplemente estar en saber que al final del día no estás solo. Saber que hay alguien que te escucha, que te entiende, que comparte el silencio contigo. Su día a día es una sinfonía de pequeñas cosas. Un paseo por el parque, leer el periódico juntos, discutir sobre qué cenar, pequeños rituales que tejen la red de la compañía, esa red que nos sostiene cuando la vida nos tambalea. María perdió mucho en la vida. Perdió a su esposo, vio a sus amigos partir, sintió el peso de los años, pero hay algo que nunca perdió: a la capacidad de sentir, la capacidad de abrirse a una nueva conexión, de permitirse ser vulnerable una vez más, porque la historia de María nos grita una verdad fundamental. Ella, como todos nosotros, no nació para vivir sola. Nacimos para conectar, para compartir, para amar, y mientras haya vida, mientras el corazón siga latiendo, siempre, siempre hay posibilidad. No importa la edad, no importan las heridas del pasado, la vida siempre puede sorprendernos con un nuevo capítulo, con una nueva compañía en el camino. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para cruzar nuestros propios muros, para dejar entrar un poco de luz en las habitaciones que creíamos cerradas para siempre. Nos enseña que la valentía no siempre es luchar. A veces es simplemente rendirse a la posibilidad de ser feliz de nuevo, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, siempre hay una nueva historia esperando ser escrita. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela. Y no olvides suscribirte para más relatos que nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Nos vemos en el próximo video.